Sano Hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. De entrada vamos a hacer un brindis, por ustedes, Gilla, por usted, que ha tenido la gentileza de venir. Yo creí que no iba a venir. Cuando le invitamos, yo cuando digo vengo, Mirta, voy. Bueno. Así sea al infierno. Pero ya te conocía vos. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos visto? Sí, hemos hecho Tres por lo o menos cuatro tres veces. programas. Hace años, hace muchos años. Hace años. Gilla, cuénteme, ¿usted está en un geriátrico? En un geriátrico, Mirta, que te digo que no es geriátrico. Es como si yo entrara al hotel principal. ¿Ah, sí? Sí. Porque la trata muy bien y todo es muy agradable. Por favor. Mira, yo tengo una persona que se ocupa nada más que de mí. A dónde voy. Qué raro que hoy no haya venido. Le pasó algo porque no ha venido. Bueno. Y ¿cómo ¿Pero te qué puedo es ¿qué es de PAMI? ¿De dónde es ella? Sí, de PAMI. Pertenece Es a una PAMI, residencia. Claro. Justamente, cuando yo le dije a mi familia, mira, quiero descansar un poco, quiero estar tranquila más que nada, pero no me des una cosa lúgubre, porque vos decís geriátrico y decís es lo peor que hay. Sí. Y bueno, a veces la maltratan mucho, ¿no? No, es que tenés toda la razón. Yo he visto maltratos. Sí, señora. Pero aquí no, al contrario, es todo dulzura. Yo vi unas fotos, ¿no? ¿Las tengo por ahí? Dos médicos muy eficientes que nos cuidan, digamos. Qué bueno. Uno, el doctor pero no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, ya no se preocupe, no se preocupe. Que son eficientes y te dan todo lo necesario. Tus remedios que tenés que tomar. Así que uno está cuidada en todo sentido. ¿Y cuántos años estuvo detenida, estuvo presa? Yo estuve detenida 10 años. 10 años. 10 años. Ajá. Pero digamos... ¿En Ezeiza estuvo en la cárcel de Ezeiza? Tenía un lugar especial. Yo nunca sentí estar detenida. No me diga. Nunca. Porque llamalo como quiera, no quiero decir la palabra, pero estaba así. ¿Ah, sí? Mirta. ¿Estaba acomodada? Sí, estaba acomodada. Eso es acomodo. Eso es acomodo, Gilla. Es acomodo. Yo ya se lo pregunté esto hace años. Y me dijo, mire, me trataban como una reina. Tenía una chica, no sé, una interna también, que le hacía la cama, en fin, todos los quehaceres que puede necesitar una persona que está ahí dentro. Y acá lo mismo, mirá, es algo que yo no toco esto, te lo puedo asegurar. Al contrario, se fijan que esté bien, como en todo sentido. Así que no puedo Está contentísima decirte. donde está. Pero ¿qué pasó con la hija de su marido que le hizo una acusación muy fea últimamente? Bueno, ella dice y me juró por la vida, por las cenizas de su madre, que nunca me había acusado. ¿Y si salió publicado? Salió publicado, que yo había le comido, dije. ¿qué? Una pasta, unos tallarines o algo así, ¿no? Que estaban envenenados, dijo. Pero a vos Y te parece que voy a ser tan idiota para envenenarlo a mi marido y a la hija, no. Y lo llamó a su hijo, ¿no? Que vive en Mendoza, ¿no? Claro, él vive en Mendoza, él viaja mucho, mi hijo a veces está en Norteamérica, a veces viene a Mendoza. Se casó con una chica que el padre creo que tiene bodega, justamente. Así que, pero te digo la verdad, que todo lo que se dijo, Mirta, porque dejo para el final decirte dónde las famosas de lo que a mí se me ha acusado no existieron. ¿Usted es inocente? Nadie lo va a creer. Yo te lo puedo asegurar, Mirta. ¿Y quién mataba a esta señora? Por la vida de mi único hijo. Jamás maté a nadie. No me interesa si me creen, no me interesa si dicen no, porque vos viste que todas son charlatanas, todas ¿Y cómo dicen la soy justicia inocente. la acusó? Bueno, me acusó la justicia, perdón, no creo en la justicia. Ahora, en vos creo porque te veo con cara de bueno, de calidad humana. Entonces sí. ¿Sabés que me ofrecieron hacer una película? ¿Ah, sí? Le dije, no tengo problema, desde Perú, pero no estoy para viajar a ninguna parte. Y entonces me dijeron, queremos toda su vida, contada por mí, le digo, entonces sí. Pero que nadie venga a contar porque todos te dicen disparate. ¿Usted sabe que en un diario francés salió su vida? Me lo mandaron a mí de Francia y decía que había estado en mi programa varias veces. Claro. Lo tengo en casa, ¿no? Sí. No, lo busqué, pero no lo tenía a mano. Hicieron en Mujeres Asesinas, hicieron su vida, Claro. ¿no? ¿Le gustó a usted? No me gustó, pero Nacha cuando me vio me dijo, mira, estaba muy Gilla, bien, Nacha. yo tengo, sí, es muy simpática, Sí. tengo que decir todo lo que me mandan, disculpame, digo,
y yo después voy a decir. Y me olvidé de lo principal, de decir lo que hoy voy a decirte a vos. Bueno, después me lo va a decir. Al final, bueno, pero claro que sí. se llama en televisión el suspenso para que la gente se quede, que no se vaya al minuto a minuto, que mira bien. A mí me están escuchando todos, mira. Allí mismo todas las chicas me... ¿La están viendo? Bueno, sí. Los saludamos desde aquí, les mandamos un beso. Y los que te quieren muchísimo son los chicos del Banco de la Ciudad. Donde yo cobro, que me dijeron... ¿Cobra ahí usted? Sí, ahí cobro. Me dice, no se acuerde, Banco de la Ciudad, cobra ahí, porque pasa algo con el banco. No, me cae muy simpática. Sonreímos porque nos hace gracia que nos cuente su vida, dónde cobra el banco. Soy muy graciosa. Por suerte me levanto simpática y me acuesto dando gracias a Dios. Pero esas señoras que murieron, ¿cómo murieron? Fueron 3, ¿no? Sí, 3 personas. Pero es verdad que usted tuvo, disculpe, que tuvo un amante, un doctor, que ya falleció, que, bueno, las relaciones no eran muy cordiales. Un expresidente tuve. ¿Un expresidente de la República? Un expresidente de la República. Ay, esto lo tenemos que averiguar en el corte. Yo de aquí no me levanto sin saber. Lo vas a saber. Lo vas a saber. Hagamos cuenta, saber. Un exministro y otra personalidad. Que cuando le conté a la única persona que yo me sinceré, digamos, era un sacerdote, me dijo, disculpe, Gilla, pero voy a vomitar, perdona el término. Qué barbaridad. Cuando le nombré a la última persona, que después te voy a decir también. Ay, mira, hace suspenso, nos hace el suspenso. Ahí saco los anteojos, queda mejor sin anteojos. No me digas. Queda mejor. De tan fea quedo menos fea. No, yo siempre no digo, le dije recién al maquillador, es la primera vez que me dejo maquillar en un programa. Porque ¿Nunca la maquillan? Nunca. Es la primera vez, así que hoy tenés la primicia. Acuérdese todo lo que me mire, todas las primicias que hemos tenido. Todo. La soledad de la cárcel es tanto o más fuerte que la pérdida de libertad. De los seres queridos, por eso... Qué linda, voy a ir a ver la película. Ese es el final. Porque justamente me dijeron hoy que me invitaban al cine pronto. Bueno. Yo dije, bueno... ¿Que la van a invitar al cine? Sí, me invitaban al cine, voy a decir esta película, porque hoy he conocido... Claro, al director y a su intérprete, y a su intérprete, sí. ¿Usted le bajaron la pena, no, Gilla? El 2 por 1, no, ¿cómo era? A mí me dieron la libertad condicional. El 2 por 1. Yo no tenía, sí. Pero usted fue beneficiada con la ley del 2 por 1. Fui beneficiada. Claro, porque su condena era mayor, ¿eh? ¿No tenía condena mayor? Sí. Tenía que haber terminado en junio recién. Y fue en noviembre que yo salí. En noviembre. Sí, ya voy a la pausa. Te dejamos un beso muy grande. Estás muy linda, dice Estela Chola Yema de la Boca. ¿Las conoces? ¿La conoces? Estela. Chola Yema de la Boca. Ah, sí. Vos sabés que me conocen todos. Todos los que me saludan yo los saludo porque ni sé quiénes son. Sí, ¿vos eras prestamista? ¿Prestabas plata? Sí. Sí, con tu marido, ¿no? No, mi marido nunca se enteró de nada. Así que hicieron, uno de los errores más grandes fue ponerlo a él cuando jamás se enteró de nada. Desgraciadamente. Era el señor Murano, ¿no? El Vos llevas el apellido de tu marido. Sí. Así que ¿Vos tu apellido es Bonte? Yo soy Boya Ponte de Murano, sí. De Chiodi y de Banín. Y actualmente de Nadine, porque de nadie. Ya estando así estoy protegida. ¿De Nadine me dijo? De Nadine, claro. De Nadine soy yo. Pero vos no me contaste que en alguna oportunidad, yo soy muy memoriosa, que eras descendiente del teniente general Donato Álvarez. Donato Álvarez. Yo paso por Donato Álvarez y me acuerdo de vos. Mira, Donato Álvarez hay en una calle y se casó 3 veces. Era terrible, porque los cuentos que me decía mi abuela, la madre de mi madre, era Donato Álvarez, el padre, digamos, que era terrible, los castigos que les infligía a sus hijas. ¿Son correntinos ustedes? Sí, yo soy correntina. Eso también me acordé que me contó hace muchos años. ¿Y te molesta que te llamen, espera, que me voy a tapar porque me da vergüenza, la envenenadora de Montserrat? No me molesta nada. ¿Te molesta o no? Porque yo sé lo que hice y lo que no hice. Entonces, hoy te lo puedo decir, Mirta, que no me molesta nada. No te molesta. Nada. Se lo digo directamente delante del ministro. Marche presa, me va a decir. Pero yo leí el libro de tu hijo, era terrible el libro. Terrible. Terrible. Y más un hijo. Me pidió perdón. Terrible. Estuvo conmigo y con vos. Estuvimos con vos. Conmigo, sí, los dos, sí. Porque él trabajaba en Canal 9, ¿no? Era doble de riesgo. Tenía como madrina a esa señora que murió, ¿cómo se llamaba? Yo me estoy olvidando de todo. No importa. Dentro de poco me decía, ¿a dónde te fuiste?
Pues no sé, voy a decir. Estuve delante del ministro más buen mozo que he conocido, de la señora Mirta Legrand. Ella adula No, muy siempre, bien, es muy gentil, porque en la nota que yo leí, ¿dónde está la nota, chica? Pero no soy aduladora. En Noticias, Fíjate. decía que de entrada también a la periodista le dijiste cosas muy lindas, o no sé si era hombre o mujer, y también le dijiste cosas muy lindas y... Mujer. Me gusta valorar lo bueno y Bueno. lo lindo sobre todo. Yo me miro en el espejo y digo, qué asco. No puedo decir la cara de tal cosa, porque antes era un ministro que decía, qué asco, Bueno, qué pero asco. te casaste 3 veces, conquistaste muchos hombres. Sí, y los 3 me pidieron, hasta prácticamente Mirta, es increíble, y lo digo por la vida de mi único hijo, de rodillas que me casara con ¿Sí? ellos. Así que ya ves. Y es verdad, porque yo leí el libro de tu hijo, que ustedes se encontraban con tus parejas, llamémosle, en el Hotel Castelar, ¿es cierto? No, con una de mis parejas. Ah, con una de tus En el parejas. hotel, con uno que siempre se quiso casar conmigo y lo rechacé. Pobre. Mirá qué éxito que tenía, qué Así que, barbaridad. Tenemos que ir al... El colegio Don Bosco donde estudió mi hijo. Sí, daba clases de teatro acá. Ah, de teatro. Este Ah. chico, sí. Gilla Murano. Gilla Murano estuvo 7 meses internada, volvió a caminar y planea una película. Ah, ¿por qué? ¿Por qué estuvo internada 7 meses? Estuve internada por el aneurisma Ah, por el que tuve en aneurisma. diciembre. Ah. Estaba sana y buena. Un día voy al toilet, Sí. me fui, y justamente cuando me levanto, estaba con ojotas, Sí. yo sentía que me iba resbalando, era de noche, me iba resbalando. Me tomé de los azulejos, viste que el azulejo resbala. Sí, sí. Y ya no me di cuenta, ahí caí redonda. Mira, dice que la hija de mi marido, que una de esas noches durmió con nosotros, Sí. porque ella tiene su casa afuera, bueno, dijo, qué raro, dice. Me pareció sentir como un quejido, y va y me encuentra tirada. Dice que era una bola dura que no se me podía ni tocar. ¿Sabés quiénes me salvaron? Lógicamente Dios y la Virgen, como digo siempre, ¿no? Los bomberos voluntarios que están a media cuadra donde yo vivía. Siempre los emborrachaba con vinos del lugar de donde tienen Usted siempre dando cosas a la gente. Siempre, siempre. Tenés razón, Mirta. Eso me dicen todos. ¿Por qué no te fijas un poco en vos? Dice, bueno, Dígame, ¿y es verdad que... Ay, cuénteme lo de las masas, ¿es cierto eso? Lo de las masitas, los de las masas, que, bueno, que te voy a supuestamente... contar. Yo me voy a lo de mi prima, porque Sí. era no el cumpleaños. Había ido a 2 lados. Y ese día era justo el día del cumpleaños de uno de mis ex. Vamos a decir, ex amigos. No sé si el 135, el 140. Ah, pues les cuento, espere, acuérdese dónde dejó el cuento. Conté haber tenido 136 amantes. Sí. Que recién me corrigió, yo se lo leí en el corte, me dijo 138, Claro, atención. 2 más. Y no me dejó ninguno. Hubo un exministro, un japonés y un gremialista muy famoso. Muy famoso. Puf, ya no me acuerdo del nombre de todos. Y si me siguen acercando, y se me siguen acercando los muchachos, dice. Sí. Esto es de la revista Noticias de ahora, del 26 de abril, yo no puedo creer. Pero qué atrevidos los que sacás. ¿Te parece? Pero se le siguen acercando los muchachos, ¿en Siempre, serio? siempre. Bueno, cuénteme los de las masas, y tengo un compilado ahí y te que voy a quiero contar pasar. lo de las masas rápido. Yo llego con las masas, con el paquetito de masas, y me dice, ay, qué suerte, qué suerte. Y como no me atendía nadie, tocó el timbre. Me atiende el portero, creo que se llamaba un tal González, con una cara, no te quiero decir de qué, ¿no? Te digo de Tulo, Sí. pero vos ponés la C. Entonces le digo, discúlpeme, pero estoy tocando, mi prima me espera. Qué suerte que ha llegado, qué suerte. Su prima está esperando, está en la escalera. ¿Cómo en la escalera? Le digo, sí, dice, estaba tirada en la escalera y le estaban haciendo respiración boca a boca. Las masas nunca llegaron a ella, te voy a decir por qué, Mirta. Acá lo digo con vos y no lo digo más. Llegaron, yo me he ido adelante porque el médico que iba con mi prima atrás se ve que le iba aplicando oxígeno. Entonces me dijo, siéntese usted adelante. Y dejó las masas al lado mío. Cuando bajo, para bajar con mi prima, me olvido las masas. Así que las masas nunca pasaron por mi prima. Y la persona ¿Y quién comió las masas? que me vio, te voy a contar quiénes comieron, varios. Entonces yo cuando bajo, me olvidé las masas. Y una de las de allí de la guardia, le vino el chofer le dijo, mire, la señora se ha ido ya. Dice, no sé si va a volver porque dijo, me voy a avisar esto. Entonces ella llevó el paquete de masas y dijo el jefe de guardia, que sabía el nombre de él en este momento, no me acuerdo, un gran cardiólogo, dice, puedo asegurarles una cosa, dice, todos hemos comido de esas masas y nadie ni siquiera se ha descompuesto.
te lo puedo asegurar. ¿Y de qué murió su Así prima? que no sé de qué murió, pero lo único que puedo decirte es que yo no la maté, Mirta. ¿Y le había prestado Te plata? lo digo. No. ¿Ella? Nosotros hacíamos trabajos, es decir, prestábamos dinero, por ejemplo, a tal lugar, y sacábamos 3 veces más. Era, mirá, una cosa espantosa. Que tenemos, me dicen, un compilado, ¿no? A ver, discúlpeme que le interrumpí. ¿Podemos verlo, por favor? A ver, ¿de qué se trata? No tengo idea. Adelante. Programa con la señora Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. ¿Puede ser? Tempestuoso. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora María de las Mercedes Boya Aponte de Murano, Gilla, la envenenadora de Montserrat. No se mueva de este canal, porque hoy puede pasar cualquier cosa, ¿Cuántas muertes le adjudicaron? Bueno, a mí me adjudicaron al principio 11 muertes. Ahora, si quieren... Sí, después lo vamos a hablar. Vamos a tomar y yo voy a explicar. ¿Cuánto era su patrimonio cuando empezó a desarrollar una función? Y el enriquecimiento que tienen algunos. Si no, no se entendería el enriquecimiento que tienen algunos, ¿no? Sí, es lógico. Eso, por otro lado, también. Pero ahora tenemos la... Extra, extra. Mirta Legrand fue envenenada en cámara. Mirta Legrand fue una nueva víctima de la envenenadora. Television Argentina Diva has been poisoned. Pero, nena, dime que te duele. Nada, mamita. Tengo mareo. No la he envenenado, así que no sabría ni utilizar el veneno. Veneno. 11 muertes. Veneno. 11 muertes. Yo no sé si he hecho algo para merecer todo esto. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, de verdad? ¿Qué lindo esto, chicos? Eran muy bien pasados. ¿Quién? Ah, del 98. Ay, chicas, pónganse de acuerdo. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere? ¿Que coma una? Claro. Que me des el gusto de comer una. ¿Dónde la compró? Ah, no te puedo decir. Porque si te digo... Acá presenciando esto. Claro. Vos callate, no digas no sé nada. de dos. Porque tenés cara de pícaro. Ay, que hace una comedia, es muy graciosa. Yo, mire, yo voy a comer una que me alegro. ¿Usted las tocó? Ni siquiera. Llamó al fiscal. Sí. Ustedes son testigos. Vos sos testiga, como decía una empleada que yo tenía. Vos sos testiga también. Sí. Ay. Si no vos... No, esto engorda todo. Sí, No, yo No, hago pero si régimen. vos tenés un físico... No engorda. No como porque engorda. Ah, No como se porque echó engorda. atrás, Come, ¿viste? llévelo. No, después la como. El chico de cámara se ríe. Cuando el cámara se ríe porque es gracioso. No tengo ningún... La otra vez estabas derecho, ningún el señor prejuicio. y yo, y ella presenta masas. Así pone a la mesa masas cuando ya terminábamos de almorzar. Entonces él le dice, ¿usted no se ha dado cuenta de una cosa, señora? ¿Qué es, Drech? Y le dice, que Gilla no ha probado las masas que usted ha puesto. Y le dije, pero Mirta, ¿cómo las voy a probar si yo te he traído? Como diciendo, no, yo no me quiero matar. No, pero usted la primera vez que nos vimos me dijo, sí, yo estaba en la cárcel y veía el programa. Y vos dijiste, a ver si traen las masas y están envenenadas, que eso me reprochó que yo lo había dicho. Que puede ser que lo haya dicho. Sí. Bueno, aquí está. ¿No quiere una masita, doctor? Muy amable. Pueden No quiero- comerlas. Bueno, yo doy fe. Yo quiero decir una cosa quisiera dar un que me poco más. sorprende y la admiro por su sentido del humor, de verdad. ¿eh? Yo Gracias no sé si a hubiera Dios, tenido... de es lo verdad. que siempre Hay me ha que- sobrado. Martín, Aún hay en que los elogiarse el momentos peores. sentido del humor. ¿No Aún te en los parece, momentos Jessica? peores, sí. Gilla, ¿es cierto que en el edificio de la calle Montes de Oca 277 vivía el famoso descuartizador? Uy, qué programa. Jorge Sí, Burgos, que jugaba Burgos. con usted y con la cantante Lita Landi cuando eran chicos. Un beso para Mirta, Roberto Blanco Paso. Mira, mi amigo, que está bien informado, él sabe. Lo ¿eh? conocimos a él. Y te digo unas cosas más. Él Gracias, era el que Roberto. arreglaba todas las cosas. Un día, una de mis sobrinas
entra a bañarse. Y Burgos, como eran bastante sordos, no se dio cuenta y empieza a abrir todas las puertas, porque mi hermano le ha dicho, por favor, trata de poner bien este clavito, no sé cómo, abre la puerta, y la otra es así, y lo ve, empezó a los gritos, socorro, socorro, te imaginas. Bueno, cuéntenos, porque se me va el programa, tengo, ¿cuánto? 15, 20 minutos más. Cuéntenos lo de quiénes fueron sus amigos, parejas, amantes. Tuve muchos amigos, como ya te dije. Un hombre muy, ¿cómo te puedo decir? La palabra vergonzoso. Eso tengo que decirte al oído. No lo pienso alargar en cámara. Bueno, un expresidente. Que lo puedo decir. ¿De qué época Después, era? ¿De qué época más o menos? De la época de la Isabelita Perón. Así que imagínate. Y te das cuenta. El cerebro está trabajando a una velocidad. No, y te das cuenta quién es y yo te digo sí. Así que, porque vos te das cuenta enseguida de las cosas. ¿Pero de Isabelita presidenta o de Isabelita consorte, la mujer de Perón? No, de Isabelita la mujer de Perón. Ya presidenta, después de la muerte del general Después Perón. de la muerte de Perón. Que era presidenta. ¿Quién, López Rega? No me diga que fue López Rega. No, ese enano mal hecho. Por favor. Lastiri, por favor. Lastiri no creo. Bueno, no sé, esto en el aire es muy difícil. Lastiri tampoco no me gustaba. Ay, por descarte vamos, por descarte. Claro. No, yo voy a comer una masita, ¿eh? Yo voy a comer una masita. Ahora, si mañana no vengo... Sí, basta un reemplazante, Gilla. Bueno, me voy a comer una masita, señora. Bueno, me alegro. Murano, esta me voy a comer. Ustedes son testigos, ¿eh? Todos somos testigos. Ahora, ¿quién me podría reemplazar, chicos? Nadie. No, nadie. Esto se lo voy a sacar porque no me gusta. Es una actriz que es irreemplazable. La cereza se la voy a sacar, yo si me siempre permite. dije. Es ahí en la cereza. Justo está ahí. Mirá cómo se dio cuenta, ¿eh? La cereza. Mirá cómo se dio cuenta. Aquí está. Estaban en las cerezas. ¿Y qué decía que le ponía? ¿Cianuro o qué le ponía? Usted, no, usted, bueno, supuestamente. Que eran envenenadas con cianuro. Con cianuro. ¿Te imaginás que yo el cianuro jamás lo conocí? Él lo como. Después me hice experta, porque hubo una persona que me dijo, vení que te voy a contar, me dijo. Mire la música que me pone, mire. Una de las personas del penal, un capo, me dijo, vení que te voy a contar todo para que te des cuenta. Digo, no sabía. Yo creía que era un líquido. Me dice, no, es un polvo, un polvo. Le dije, yo cuando dijo un polvo, qué sé yo. ¿Viste? Y te gustó. Y me gustó. Mañana, si no la llamo, me alegro. Ya sabe, mañana titulares de crónica. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, menos mal que lo tomamos con humor, ¿eh? ¿Pausa? Qué rica estaba. Me alegro. La verdad, riquísima. ¿Tendrá gusto el cianuro? Parece que tiene buen gusto. Hasta ahora no lo he probado. Nadie pero un día de esto me animo, lo pruebo y... No me dijo nada usted, nada. Al final no me contó nada. Cuando bajé los ojos te dije, es esa persona. Y vos me entendiste porque, mirá. Los del romance. Así que ya ves. Muchas gracias. Vamos a mostrarlo en cámara. Tenés unos ojos que ponerán todas tus películas. Y le agradecemos a la señora. Porque tiene unos ojos impresionantes. Muchísimas gracias. Sí, señora Gilla, este es para usted. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? María de las Mercedes. ¿Y la llama, alguien la llama así, Mercedes? No, usted es Gilla. Gigi. Gigi. En realidad lo que pasa es que se equivocó. Cuando me dijo cómo la llaman, cuando me dijo cómo la llama, yo le dije Gigi. Entonces me dijo, ya me dijo el nombre como diciendo, ya le entendí y quedó Gilla. Pero nunca fui Gilla. Y entonces me quedó Gilla. Y cuando me quieren mortificar me dicen Gilla. Pero no importa que me digan de todo. Que no me hieran más, es lo único que pido. Que no le hagan más daño. Hoy le pedí a Dios y le dije, Dios mío, te pido una sola cosa. Si algo bueno hice, que muchas cosas buenas, aunque no soy una mujer que me voy a dar ínfulas ni nada, hice que no me hieran. Y vine a lo de la señora Mirta Legrand y nadie me hirió. Te lo digo en serio. Bueno, te agradezco mucho, Mirta. No, yo le alabo su sentido del humor, porque realmente lo ha tomado. Era muy difícil hablar, es muy difícil hablar de este tema. Sí. Es muy difícil porque, bueno, la justicia la ha acusado de 3 muertes, de 3 asesinatos. Sí. Y bueno. Y terribles, ¿qué forma? Terribles. Entonces es muy difícil hablarlo
No, no está acá, se lo mando por cámara. Ah, Pablo, este es para vos. Como le tirabas un beso. Que No, le tiro un beso a la cámara porque pienso que me está mirando. Ya también, ¿eh? Mira, es una nueva Mirta la que he conocido hoy. Ay, mira vos, pero qué cerebro tiene esta mujer. ¿Cuántos años me dijo que tenía usted? 78, soy Qué del maravilla. 30, Ah. del último día de Tauro, de mayo, del 20 de mayo. Tenía 31. Sí, ahora me tengo que ir allá, ahora te lo muestro allá. Perdone, pero estoy muy corta de tiempo. Bueno, mañana si no vengo, no, yo toco madera, no. Mirá si por algo del destino hace que yo no venga. No, yo vengo aunque sea arrastrando, me voy a estar acá. Bueno, quiero decirles que estaba pensando recién en las familias de las personas que desaparecieron supuestamente debido a la actuación a la actitud de Gilla Murano, ¿no? Que fue condenada, porque también, seamos realistas, fue condenada por 3 muertes. Entonces yo me pongo en lugar de la familia de estas 3 personas y quiero decirles que no lo tomen a mal, que nos hemos divertido o lo hemos tomado un poquito a broma. Era muy difícil el tema para tratar, así que esto lo pensé recién en el corte. Porque si yo fuera familiar de alguna de las personas desaparecidas, creo que me hubiera molestado. Así que pido disculpas, ¿eh? Gilla, gracias por su sentido del humor. Increíble, increíble. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, 1:15 por América. Chau, chau.